Bienvenidos al estudio que estamos realizando sobre el texto del libro Un Curso de Milagros. Nos encontramos en el capítulo número 2 y hoy nos corresponde el subtítulo número 6. Más, como de costumbre, vamos a recordar un poco cuál es el tema que tratamos en nuestro anterior encuentro. Estuvimos viendo el subtítulo 5, la función del obrador de milagros, y nos hacía una recomendación. Y es que antes de que el obrador de milagros esté listo para cumplir su función, necesita entender que a la liberación, a la curación, se le tiene miedo. Se le tiene miedo porque eso implicaría que en realidad somos absolutamente responsables de lo que nos ocurre y estamos acostumbrados a pensar que no y a echarle la culpa a todo lo externo de nuestras desgracias y nuestros errores. Por eso ahí puede haber con seguridad una resistencia, tener miedo de la liberación, del resultado de los milagros. También nos hizo los comentarios con respecto a la magia, el uso mal creativo de la mente, y nos comentaba cómo los remedios, los medicamentos se utilizan para reforzar la idea de que es el cuerpo el que se enferma a sí mismo y que la mente no tiene nada que ver. Y nos hacía una recomendación. Si llegas a tener miedo de curarte, de utilizar tu mente para sanar, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. El miedo bloquea inmediatamente las necesidades y los impulsos milagrosos, más bien, que nos llevarían a solucionar esas necesidades. Las bloquean en el sentido de que no permiten sanarse por el miedo. En ese sentido, bloquea las necesidades para poder recibir los milagros. Pero bloquean la recepción de los milagros también porque el miedo no puede estar allí. Necesita, al contrario, convicción, confianza. Y vimos también que eso significa que se necesita una orientación milagrosa, es decir, una mentalidad ya aferrada al Espíritu Santo y al perdón para poder abrir esa puerta que el miedo ha cerrado. Nos dimos cuenta de que el sanador no debe preocuparse tanto ni concentrarse tanto en su nivel de preparación, sino confiar en el nivel de preparación de Cristo, de la mente unificada de Dios, del infinito, de lo creador. Y luego por fin nos dijo en el párrafo 5, nuestra anterior lectura, cuál es la función principal del obrador de milagros, que no es otra que aceptar la expiación para sí mismo, es decir, que todos sus errores sean corregidos y que por lo tanto se corrijan ¿en dónde? En su mente. Vimos la cuestión de que el cuerpo no puede crear ni puede aprender. Todo definitivamente debe centrarse el aprendizaje en la mente. Es la que necesita cambiar. Y luego nos decía, ese aprendizaje que concentres en tu mente de verdad debe corregir. Siempre corregir, y corregir implicará que se despierte tu espiritualidad, que se despierte tu espíritu. Finalmente, hablamos acerca de la curación como una habilidad desarrollada después de la idea de separación o la idea de caída, y que es necesario un elemento maravilloso con respecto a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, para aplicar la curación. Y es el tema de la caridad. La caridad, ese elemento que el curso definió como la posibilidad de ver al otro mucho más avanzado de lo que se encuentre realmente con respecto al tiempo. Ese es un pequeño resumen de lo que vimos en nuestra anterior conexión para notar cómo vamos a ir llevando todo de una manera concatenada. Así que comienzo con el compartir de nuestro PowerPoint el día de hoy para que ahora sí nos dediquemos al estudio de los principios especiales de los obradores de milagros que se encuentran en el literal A del capítulo 2 titulado La separación y la expiación. Comienzo con la lectura de cada principio y luego te voy a indicar en el PowerPoint
el pequeño resumen o esta visión general para ver si se puede comprender con nuestros dibujitos y con nuestras palabras resumidas allí en este fabuloso elemento tecnológico del PowerPoint. Vamos con el principio número 1. Está en el párrafo 11, pero es el principio número 1 y dice así: el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Así que veamos, ¿qué nos está diciendo el primer principio especial de los obradores de milagros? Que no se deben tener preocupaciones de rango inferior. Primer principio de los obradores de milagros: no tener preocupaciones de rango inferior. ¿A qué se refiere eso? Muy bien. Recuerda que nos encontramos en el tiempo, en una forma de ver las cosas del pasado, el presente ahora y el futuro más adelante. Pero como ya lo estudiamos, no vamos sino a decir que no te olvides de que no utilizamos bien el presente porque tenemos miedos del pasado ahora que luego se repiten hacia el futuro. Tropezamos de nuevo con la misma piedra. Así que ahora en la gráfica, nuestro presente está lleno de preocupaciones. No somos felices en el presente por todas las preocupaciones que tenemos. ¿Y en qué consisten las preocupaciones que tenemos que parecen ser del presente? Si tú lo notas, están relacionadas con el pasado, pero ante todo, las preocupaciones tú las ves como resolubles en el futuro, no en el presente. Así que tus preocupaciones siempre tienen que ver con el tiempo y el espacio. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será que puedo solucionar este problema? En el futuro, porque no lo puedo solucionar ahora. Precisamente me preocupa porque no le veo solución ahora. Pero además, ¿qué y cómo será eso que me permitirá solucionar el problema? Así que el cuándo tiene que ver con el tiempo y el qué y el cómo tienen que ver con las circunstancias, es decir, con el espacio, con las situaciones que ya podemos ver como solución. ¿Qué significa eso? Que nuestras preocupaciones entonces tienen que ver con el tiempo y el espacio. Y ahí es donde nuestro primer principio nos dice: no se deben tener preocupaciones de rango inferior. Básicamente, deja de preocuparte por el futuro y de seguir arrastrando el pasado. ¿Y qué es lo que necesitas entonces para el presente? El milagro. El milagro que te ubique después del perdón del pasado a el presente constante con tu fuente para que el futuro ahora se sienta totalmente promisorio, amable. Y así cancelamos esos temores con respecto al cuándo, qué y cómo se solucionarán mis problemas. Segundo principio de los obradores de milagros: se requiere distinguir entre lo que se crea y lo que se fabrica. Si lo notas, los principios de los obradores de milagros están dados como una especie de resumen de lo que ya vimos. Precisamente vimos hasta nuestra clase anterior lo que son los milagros, la revelación, el tiempo, la expiación, cómo se interrelacionan ellos, la curación, las enfermedades, los medicamentos. Y ahora venimos a ver, basado en el aprendizaje, cuáles son los principios especiales de los obradores de milagros. El segundo principio especial de los obradores de milagros: distinguir entre lo que se crea y lo que se fabrica. Y si no te olvidas de nuestras gráficas y nuestras conexiones anteriores, tienes dos opciones: o creas o fabricas. Crear es algo que se da desde el nivel espiritual. Eres un creador y una creadora en Dios, en una mentalidad y en el nivel de lo que verdaderamente eres.
lo espiritual. En el nivel físico es donde fabricamos. Y no te olvides que esta fue la gráfica, la que está en moradito, que vimos ya en una de nuestras no muy lejanas conexiones. ¿Cuál es aquello? ¿Qué es aquello que se encarga de corregir esa confusión de niveles? La expiación. Corrige este tema de que el nivel espiritual y el físico se encuentren al mismo nivel o que el nivel físico sea más importante que el nivel espiritual. No, coloca el nivel espiritual donde debe estar, dándole la importancia que corresponde. El segundo principio de los obradores de milagros entonces es este. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Ahora vámonos al tercer principio de los obradores de milagros. Principio básico. Tercero, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. ¿Qué nos está diciendo este principio especial? No confundir la mentalidad recta con la errada. ¿Y qué vimos al respecto de ello? Que cuando estás en tu mentalidad errada, solamente puedes ver errores, problemas, dificultades y necesidades porque no te das cuenta que son todas tus creencias las que se están proyectando. Como las ves afuera, entonces lo que intentas desde esa mentalidad errada es corregir en el exterior el problema, pero es como maquillar un espejo. Necesitas el arreglo en ti y resulta que lo intentas hacer afuera. ¿Qué es lo que necesito entender? No debo confundir esta mentalidad errada con la mentalidad recta, esa que me dice a mí que la expiación tiene que ocupar el lugar más importante en el altar de la mente para que mi mente ahora se corrija, ya deje de ser una mente errada y se convierta en una mente recta. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la mente que utiliza la expiación y por lo tanto está corregida y la mentalidad errada. No debes confundir. Y sigue diciendo. Principio de los milagros número 4. Especial, principio de los obradores de milagros. El milagro es siempre la negación de ese error que acabamos de ver en el principio 3. Y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales, en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. No te olvides de lo aprendido. Todos esos pensamientos que tenemos que no le hacen el mínimo daño a mi verdadero ser espiritual no son reales, porque precisamente no me hacen ningún daño a mi espiritualidad, a mi conexión con mi fuente, a mi verdadero ser. Pero sí parecen hacerme daño en este nivel donde creo encontrarme si hago real este nivel. Así que el cuarto principio de los milagros, de los obradores, perdón, de milagros, ese principio especial nos dice que hay que negar el error y afirmar la verdad. Para eso, ¿qué necesito? Acuérdate, estamos hablando de negar el error. ¿Te acuerdas de la negación correcta? Debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esa era la negación correcta que vimos. Ahora bien, resulta que tu mente recta es la que te permitirá, si no lo olvidaste, poder hacer la negación correcta. Yo nunca podré hacer la negación correcta desde mi mente errada. Necesito que se corrija. Y ahora sí es donde voy a poder utilizar la herramienta de la negación correcta de una forma eficiente. Quinto principio especial de los obradores de milagros.
El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Muy bien. El quinto principio especial de los obradores de milagros nos dice que es aceptar el poder del milagro para ajustar niveles. Así que tengo al milagro. ¿Qué hace el milagro? El milagro tiene un poder. El poder que tiene es que se encarga de ajustar los niveles y eso es donde ocurre, en mi mente. Es en mi mente, recuerda, donde acepto la expiación para que se ajusten los niveles, para que todo quede en el nivel correcto. Pero además, eso es lo que significa que de esa mente errada que necesitaba el ajuste de los niveles, ahora mi mente es luminosa y he tomado la percepción correcta como mi manera de ver. ¿Y esto a dónde me lleva? A la curación. No te olvides que la curación es el resultado del perdón que se aplicó a la mente errada para que ahora se convierta en una mente recta y entonces pueda con los nuevos pensamientos y la nueva percepción dar el resultado de la curación. Por eso nos recuerda, ojo, el perdón debe corregir, porque si el perdón no corrige, entonces no sirve de nada. Se convierte en un gesto vacío. El perdón, por lo tanto, debe implicar que en realidad yo haga una entrega total, que en realidad yo no vuelva otra vez a mantener ese resentimiento en mi vida, que deje el odio, que deje los juicios contra los demás, que ahora me concentre en mi conexión total con el Espíritu Santo para mantener la percepción correcta constante. Principio especial de los obradores de los milagros, número 6. Ahorita sí lo estoy diciendo ya. Dice así: el perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Así que el sexto principio especial de los obradores de milagros es perdonar para corregir. Necesito perdonar para que la corrección se dé, como estábamos viendo en el quinto principio, el que acabamos de notar. Por lo tanto, vuelvo a retomar estas flechas que quedaron cerradas con cruces si el perdón no corrige. Ok, el perdón debe corregir. Muy bien, pero no solo eso. El perdón debe corregir para que yo no siga juzgando a los demás por sus errores y juzgando a este mundo por cómo se mueve, por cómo es, porque ya recuerdo que este mundo lo estoy viendo como lo estoy viendo porque soy yo quien tiene unos errores en la mente. Por lo tanto, el perdón corrige mi mente y dejo de juzgar. Por eso hay una gran diferencia entre el perdón que corrige y los juicios, y por eso coloqué el signo de diferencia. Pero además nos regala una interpretación de la frase, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué interpretación tan maravillosa la que nos da el curso de milagros así. Nos dice, esto de perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, es algo que no va a sanar las acciones, sino que lo que pretende es que se sane la mente. Es la mente, no te olvides, ese ha sido el mensaje más constante de nuestras conexiones hasta hoy. Necesito que sea la mente la que se sane. ¿Por qué las acciones no? ¿Te acuerdas? Intenta recordar por qué la sanidad no va para las acciones. La sanidad, la curación no va para las acciones porque yo solamente actúo según mi forma de pensar, de mis creencias, de mis miedos, de mis convicciones.
Por lo tanto, las acciones son un resultado. Por eso el perdón no va a las acciones. No se encarga de corregir acciones, se encarga de sanar y corregir la mente. Cancelamos entonces ese elemento que nos puede haber llevado a pensar que son los actos los que necesitan corrección y sus consecuencias. Las consecuencias se corrigen con los milagros. Para eso son, no te olvides, están hechos para remediar faltas, suplir necesidades. Principio número 7 de los obradores, especial de los obradores de milagros, y se encuentra en el párrafo 17. Acuérdate, los principios vienen dados desde el párrafo número 11 hasta el párrafo número 18. Están entre paréntesis en tu libro para que sepas cuál es la verdadera numeración de los principios, aunque vayan del párrafo 11 al párrafo 18. Así que el párrafo número 17 nos dice el precepto o el principio de los obradores de milagros número 7. Dice así: el precepto, sed de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Así que, ojo, nos está diciendo dos frases más que dijo Jesús cuando estuvo como un ser humano con nosotros. Sed de un mismo sentir, requieren sentir lo mismo, necesitan estar unidos. Y lo que nos dice aquí es que esa frase está como una aseveración, como una exhortación para que estemos listos para la revelación. No te olvides la comunicación directa del Padre y personal para ti, para el otro, para aquella, para cada uno de una forma aparentemente individual cuando ya estemos listos para ella. Y luego, la otra frase que Jesús dijo, haced esto en memoria mía, resulta que también tiene un propósito y es una petición a los obradores de milagros para colaborar con el Cristo. Sigue diciendo el párrafo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Hacer esto en memoria mía implica un recordar. Lo otro no es un recordar, es un presente, es un ser ya de un mismo sentir como con vuestro Padre. Y por eso sigue diciendo, el tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Vámonos al resumen gráfico del séptimo principio especial de los obradores de milagros. El principio séptimo entonces es estar listos para la revelación y colaborar con el Cristo. Ese es el séptimo principio. ¿Cómo nos lo explica el párrafo 17? Necesitas ser de un mismo sentir. Necesitáis ser de un mismo sentir. Vosotros, ser de un mismo sentir. Ok, ese ser de un mismo sentir es una aseveración que te lleva a que te acuerdes de Dios en la eternidad, a que recuerdes que eres un ser eterno. Te lleva a una unidad con la fuente. Eso implica recordar que en Dios estamos todos ya, que coexistimos con Dios y en Dios. Por el otro lado, la frase haced esto en memoria mía, al implicar un recordar, está dirigida hacia el tiempo. Y eso significa que necesitamos recordar con esa frase que estamos en este mundo con y para los demás. Que hacer un curso de milagros no es para recibir mi milagrito, es para recibir el milagro con el que ayudaré a que los demás también se sanen. Y esa frase nos vendrá fabulosamente en el último principio especial de los obradores de milagros, que en realidad se convierte en la invitación a una conciencia especial. Mira,
Estamos hablando de los principios especiales de los obradores de milagros. El obrador de milagros necesita tener una conciencia especial, la especialidad que da estar conectado con la fuente y recordar que todos los demás también lo están porque son igualmente hijos amados. Entonces viene el octavo principio, que en realidad es una invitación a pensar en el párrafo 18 y dice así: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere de tu ayuda, porque tú aquí estás es para ayudar, no para ser una piedra de tropiezo para los demás, no para ser el incordio para tu familia, ni lo negativo en tu sociedad, sino para ayudar. En las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera: ¿cómo debe pensar un obrador de milagros? Hay una oración fabulosa aquí, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy en el presente para ser de utilidad a este mundo, a todas las personas en él, a todas las criaturas. Segundo, estoy aquí en representación de aquel que me envió. Soy un embajador, soy una embajadora de la paz, soy un embajador y una embajadora del amor. Vengo a representar a Dios, vengo a irradiar a Dios ante todos los demás. Vengo a sanar. Siguiente frase: no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque aquel que me envió me guiará. No debo preocuparme, Dios está conmigo, Él me guiará en lo que deba decir o hacer en cada momento. Necesito confiar en ello. Luego, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Así que no me vuelvo a quejar de absolutamente nada. Comprendo que todas las situaciones se dan para mi bienestar y el de los demás, y que las situaciones que no parecen ser bienhechoras, no parecen ser de bienestar, están para que yo ilumine y cambie la situación de la mano de mi fuente, porque para eso son los milagros. Así que me siento satisfecho de estar aquí y ahora, porque si estoy aquí y ahora y me he venido dejando guiar por Dios hasta este punto, es porque Él me ha traído aquí para que sea útil, como decía nuestra primera frase. Y Él estará allí conmigo. No estoy solo, mi fuente, mi Dios, mi creador, mi Padre sigue conmigo. Finaliza la oración diciendo: sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Yo sanaré a medida que esté en disposición de ayudar, de que otros se sanen. Yo me bendeciré a medida que bendiga. Yo me sentiré perdonado a medida que perdone. Acuérdate, esto es en función de los demás. Para resumir, el principio especial de los obradores de milagros número 8 es un pensar como obrador de milagros. Y lo resumí de la siguiente manera: necesitas tener una conciencia de estar en el presente para ayudar, representando a Dios, sin preocuparte sobre el qué, porque confías en su guía. Y sin ningún temor, porque tienes la certeza de su presencia y además en una intención constante de sanar. Estos son los 8 principios especiales de los obradores de milagros que, si lo notaste, te repito, te diste cuenta que tienen que ver con todo lo que estudiamos hasta ahora. Estos son los principios que necesitamos aplicar para ser obradores de milagros en la medida que vayamos perdonando, entregando, aprendiendo. No te preocupes, estamos empezando. Espero haber sido de ayuda contigo para comprender estos principios. Te agradezco mucho tu conexión. En nuestro próximo encuentro vamos a ver el subtítulo número 6 del capítulo 2, miedo y conflicto. Vamos a ver qué sorpresas y aprendizaje nos trae el curso de milagros en nuestra siguiente conexión.
Bendiciones para todos y muchísimas gracias por estar.